jefe me dijo que nadie más lo hubiera resolvido así. Que tengo una forma de... Tu energía ya aprendió a irse antes que tú. Hay un momento en el que dejas de querer explicarte. No porque te haya rendido, no porque ya no importe, sino porque hay algo dentro de ti que empieza a reconocer que cada vez que abres la boca para defender quién eres, estás gastando algo que necesitas para otra cosa. Ese momento nadie te lo avisa, simplemente llega. Y cuando llega, las personas que te rodean lo interpretan como distancia, como frialdad, como que algo en ti se rompió. Pero lo que en realidad está pasando es que tu energía ya aprendió a distinguir qué conversaciones te construyen y cuáles te vacían lentamente. Así que en este video vas a identificar en qué punto de ese proceso estás tú y, más importante, vas a entender qué está protegiendo ese silencio, que probablemente todavía no sabes cómo explicarle eso a los demás. Y cuando descubres lo que el silencio revela sobre las personas, ya no volverás a escuchar igual. Las personas sabias comienzan a hablar menos cuando descubren cuánto revela el silencio. Porque mientras muchos intentan llenar cada espacio con palabras, ellas aprenden a observar lo que aparece entre ellas. La energía, las intenciones, las emociones ocultas y las pequeñas incoherencias que nadie nota. Y con el tiempo, la conciencia desarrolla una sensibilidad distinta. Empiezas a percibir cuando alguien habla desde el ego, cuando habla desde una herida, cuando necesita atención, cuando necesita imponerse para sentirse superior. Y después de verlo tantas veces, algo dentro de ti pierde interés en participar en ciertos intercambios. No por arrogancia, simplemente deja de sentirse necesario. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas conversaciones has tenido en tu vida en las que saliste más agotado de lo que entraste? No porque fueran difíciles, sino porque estuviste todo el tiempo tratando de ser comprendido por alguien que ya había decidido no comprenderte. Eso tiene un costo. Y ese costo no lo ves el día que ocurre, lo ves 3 días después, cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando te sientes extrañamente vacío sin saber exactamente por qué. Hay conversaciones que antes consumían tu energía por completo. Intentabas explicarte mejor, defender tus decisiones, corregir lo que otros pensaban de ti. Y ahora entiendes que quien realmente quiere comprenderte no necesita una explicación interminable. Fíjate en esto. La urgencia de justificarte casi siempre dice más sobre el miedo a ser mal interpretado que sobre la situación en sí. Cuando alguien te impone de verdad y tú le importas de verdad, la comprensión llega sin tanto esfuerzo, fluye. Pero cuando tienes que convencer a alguien de que eres una buena persona, ya algo en esa dinámica está roto. La madurez interior también cambia la relación con la aprobación, porque cuando una persona todavía duda de su propio valor, busca constantemente validación afuera, habla más de lo que siente, explica más de lo necesario, reacciona a cada crítica como si tuviera que proteger su identidad. Es que nadie le enseñó que el valor propio no se construye afuera, se construye en la única conversación que nadie más puede escuchar, la que tienes contigo mismo a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir. Pero cuando el alma comienza a reconocerse a sí misma, aparece una calma distinta. Ya no existe una urgencia por convencer. Y en esa etapa, el silencio deja de sentirse incómodo y comienza a sentirse limpio. Las personas sabias descubren que guardar energía también es una forma de amor propio. Cada discusión ni se desgasta. Cada ambiente caótico altera el estado interior. Cada vínculo superficial exige una versión reducida de ti. Por eso muchas personas cambian naturalmente cuando despiertan emocionalmente. Se vuelven más selectivas, más observadoras, más conscientes de dónde colocan su atención. Y aunque algunos interpretan eso como distancia, en realidad están aprendiendo algo profundamente importante. La paz interior también necesita protección. Y una de las cosas más difíciles de aceptar durante ese proceso es que no todos crecerán contigo, y eso duele. Y te soy sincero, es de las cosas que más cuesta asimilar. Porque no es que esas personas sean malas, muchas de ellas te quieren a su manera, pero el amor no siempre significa acompañar. A veces el amor de alguien solo puede sostenerse si tú te quedas quieto, si no evolucionas demasiado, si sigues siendo la versión de ti que esa persona aprendió a gestionar. Porque mientras tu conciencia cambia, también cambia aquello que puedes sostener emocionalmente. Empiezas a sentir agotamiento en lugares donde antes permanecías horas. Ciertas bromas dejan de causarte gracia. Algunas conversaciones comienzan a sentirse vacías, incluso estando rodeado de personas. Y al principio eso te puede hacer sentir extraño,
como si estuvieras desconectado del mundo, como si algo en ti estuviera fallando, pero en realidad estás dejando de sintonizar con dinámicas que antes normalizabas. Y normalizar no es lo mismo que estar bien, porque en algún punto de tu historia, adaptarte a ese ruido fue lo más inteligente que podías hacer, pero ya no eres esa versión. Y seguir funcionando como si lo fueras es el agotamiento que muchos no saben nombrar. La energía siempre revela aquello que el alma ya no puede sostener. Por eso muchas personas silenciosas parecen diferentes. Hay una pausa en ellas, una forma distinta de mirar, de responder, de permanecer presentes sin necesidad de ocupar todo el espacio. Entendieron algo que transforma por completo las relaciones humanas. Quien está en paz consigo mismo no necesita hacerse notar constantemente. El ruido suele aparecer cuando existe una lucha interna, la necesidad de interrumpir, de imponer opiniones, de reaccionar inmediatamente, de demostrar superioridad. Todo eso nace de una mente que busca validación afuera. Y aquí es donde quiero que te pares un momento, porque hay personas en tu vida que cuando hablan, tú sientes que no puedes pensar, que el espacio se llena completamente de ellas, de sus opiniones, de sus urgencias, y tú terminas reducido a sentir. Eso no es presencia, eso es invasión emocional disfrazada de personalidad fuerte. Y la diferencia entre los dos es simple. Uno te deja más lleno al final de la conversación y el otro te deja buscando dónde estabas tú antes de que empezara. La sabiduría funciona distinto. Observan primero, percibes antes de responder, escuchas incluso aquello que las palabras intentan esconder. Y mientras más desarrollas esa conciencia, más importante se vuelve proteger tu mundo interior. Porque empiezas a comprender que no todas las personas tienen acceso saludable a tu energía. Algunas llegan desde el juicio, otras desde la comparación, otras desde sus propias heridas no resueltas. Y cuando no existe claridad interior, terminas absorbiendo emociones que ni siquiera te pertenecen. Terminas gestionando el malestar de otros como si fuera tuyo. Terminas cargando culpas que se fabricaron en conversaciones en las que ni siquiera estabas presente. Por eso el silencio se vuelve un refugio para muchas almas conscientes. Ahí recuperan el equilibrio, ahí escuchan su intuición, ahí vuelven a conectar con lo que realmente sienten. El problema es que el mundo interpreta mal ese tipo de transformación. Te preguntan por qué cambiaste, por qué ya no participas igual, por qué estás más distante. Y durante un tiempo puedes sentir culpa por eso, como si tuvieran la obligación de seguir siendo la versión de ti que hacía sentir cómodos a los demás, hasta que comprendes algo profundamente liberador. Evolucionar también implica dejar de actuar para encajar, y esa verdad cambia tu manera de habitar cada espacio. Proteger tu energía no significa aislarte del mundo, ojo ahí, significa aprender a pertenecer en él, sin perderte constantemente de ti mismo. Porque muchas personas viven agotadas sin entender cuál es la causa real. Piensan que están cansadas físicamente, cuando en realidad llevan años sosteniendo conversaciones, ambientes y vínculos que consumen su paz interior. Y fíjate que digo años, no días, no semanas, porque esto no es el agotamiento de un lunes difícil, es el agotamiento acumulado de seguir mostrándote donde tu presencia cuesta más de lo que recibe, de seguir respondiendo mensajes que te generan un nudo en el estómago, donde sigues apareciendo en dinámicas, donde lo que tienes que gestionar para quedar bien contigo mismo después es mayor de lo que obtuviste estando ahí. La conciencia empieza a notar eso muy rápido. Empieza a notar qué personas alteran tu estado emocional después de convivir con ellas. Qué lugares aceleran tu mente. Qué dinámicas te obligan siempre a estar en alerta. Y desde ahí, el silencio se convierte en una herramienta de equilibrio. Ya no respondes todo inmediatamente. Ya no entregas acceso emocional completo a cualquiera. Ya no sientes la necesidad de explicar cada parte de tu vida. Comienzas a elegir cuidadosamente dónde colocas tu atención. Porque entiendes que la energía sigue aquello que alimentas diariamente. Las personas sabias saben guardar espacio dentro de sí mismas. Espacio para pensar, para sentir, para observar antes de reaccionar. En pausa cambias decisiones completas. Piensa un segundo. ¿Cuántas cosas dijiste en tu vida que habrías dicho diferente con solo 10 segundos más de silencio? Yo trabajo con personas todos los días y te puedo decir que la mayoría de los conflictos relacionales que más duelen no nacen de intenciones malas, nacen de respuestas que salieron demasiado rápido, de un lugar demasiado reactivo, en un momento donde la herida todavía estaba fresca. Muchas heridas emocionales se profundizan por reaccionar desde el impulso, por hablar desde el enojo,
desde la ansiedad, desde el miedo a perder la aprobación. Pero cuando aprendes a permanecer en silencio unos segundos más, empiezas a escucharte de verdad. Y ahí aparece una claridad distinta. La intuición se vuelve más fuerte. Las emociones dejan de dominar completamente tus respuestas. Tu presencia comienza a sentirse más estable. Incluso la forma en la que miras a los demás cambia. Deja de esperar que todos te comprendan. Deja de desgastarte corrigiendo percepciones. Deja de perseguir conexiones que solo sobreviven cuando reduces quién eres. Y aquí es donde muchas personas me preguntan, ¿pero entonces me quedo solo? No, te quedas contigo, que no es lo mismo. La soledad que asusta es la que viene de estar en el lugar equivocado, rodeado de gente. La que te da espacio a ti mismo. La que sucede cuando aprendes a estar presente sin necesitar audiencia. Esa no duele igual. Entonces aparece algo muy valioso. La tranquilidad de ser auténtico, sin anunciarlo constantemente. Porque la verdadera transformación rara vez necesita demostrarse. Se percibe en la calma, en la manera de responder, en la energía que transmites, incluso cuando no dices demasiado. Y quizás por eso las personas más conscientes suelen hablar menos, porque descubrieron que la paz interior crece mucho más rápido cuando dejas de escapar en cada discusión innecesaria. Y tal vez esta etapa de tu vida no llegó para alejarte de todos, llegó para acercarte más a ti, porque durante mucho tiempo muchas personas aprendieron a sobrevivir, adaptándose constantemente a lo que otros esperaban de ellas, agrandando, explicando, reaccionando, sosteniendo conexiones que ya no resonaban con su verdad interior. Y lo hacían porque en algún momento de su historia aprendieron que su valor dependía de eso, de ser útiles, de estar disponibles, de no generar conflicto, de no ocupar demasiado espacio. Esa no es una decisión consciente que alguien toma, es una adaptación que se instala antes de que tengas palabras para describirla. Yo lo veo constantemente en consulta, personas que llegan agotadas sin saber exactamente de qué, y cuando empezamos a trabajar juntos, aparece siempre lo mismo debajo. Llevan años priorizando la comodidad emocional de otros por encima de la propia. No porque sean masoquistas, sino porque en algún momento aprendieron que si no lo hacían, algo importante se perdía. El amor de alguien, la aprobación de alguien o la paz de alguien. Y ese aprendizaje, aunque haya funcionado en algún contexto de su historia, en algún punto deja de ser una estrategia y se convierte en una cárcel. Una cárcel cómoda, pero cárcel al fin. El silencio que empieza a aparecer en esta etapa no es desapego, es el primer indicio real de que algo en ti está empezando a elegirse. Hasta que un día el alma se cansa de sostener versiones que ya no representan su energía real. Y entonces comienza a pedir algo diferente. Espacio, silencio, presencia. Y empiezas a escuchar emociones que antes quedaban cubiertas por el ruido diario. Empiezas a notar cuánto esfuerzo hacías intentando encajar en lugares donde tu esencia tenía que reducirse. Y por eso ese cambio puede sentirse tan profundo, tan desorientador al principio, porque no es solo que cambian tus relaciones, es que cambia la narrativa que usabas para explicarte a ti mismo. Las conversaciones superficiales dejan de nutrirte, la necesidad de aprobación empieza a perder fuerza. Incluso ciertas relaciones comienzan a sentirse lejanas, sin que exista conflicto alguno. La energía simplemente deja de coincidir de la misma manera. Y aquí hay algo que, si te soy sincero, muy poca gente te dice. No tienes que entender todo lo que está pasando para confiar en el proceso. Porque habrá vínculos que se irán y no sabrás exactamente por qué. Habrá silencios que llegarán antes de que tengas las palabras para justificarlos. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que una parte de ti, que estuvo dormida durante mucho tiempo, está finalmente despertando. Y lo primero que hace cuando despierta es mirar alrededor y preguntar: ¿esto todavía me corresponde? Esa pregunta podría sonar fría, pero es de las más amorosas que puedes hacerte, porque implica que ya no estás dispuesto o dispuesta a quedarte en lugares, conversaciones o dinámicas solo por costumbre, solo por no incomodar, solo por miedo a lo que viene después. Y ese miedo, el miedo real al después, es lo que durante tanto tiempo mantuvo a tanta gente quieta en lugares que ya no les pertenecían. Y aunque eso a veces provoca nostalgia, también abre espacio para algo más verdadero. Una vida donde ya no necesitas actuar constantemente para sentir aceptación, donde puedes permanecer en calma, sin sentir la obligación de demostrar
convencer o perseguir atención. Y ahí comienza una libertad silenciosa que transforma completamente tu manera de vivir. Porque cuando una persona aprende a conservar su energía, también aprende a reconocer su verdadero valor. Ya no abandona su paz intentando agradar. Ya no siente urgencia por convencer a todos. Ya no entrega acceso emocional a cualquier persona. Empieza a vivir con más presencia, con más claridad, con más verdad interior, con la tranquilidad de quien ya no necesita que nadie le confirme lo que él mismo empezó a saber. Quizás eso es lo que las personas sabias descubren al hablar menos, que muchas veces el silencio protege aquello que el alma todavía está aprendiendo a sanar, porque existen cambios que necesitan silencio para fortalecerse, y existen versiones de ti que solo pueden nacer cuando dejas de explicar tu proceso a quien no puede sostenerlo. El silencio no aparece para alejarte del mundo, apareció para que empezaras a escucharte con mayor claridad, porque cuando el alma deja de buscar aprobación, empieza a recuperar energía que llevaba años dispersando, y desde ahí la vida comienza a moverse de manera distinta, y hay transformaciones que primero suceden en la frecuencia, mucho antes de hacerse visibles afuera. Y por eso creé este video, porque muchas veces la energía cambia antes de que la mente logre entender lo que está ocurriendo. Nos vemos ahí.